Ya. Profe, buenas noches. Mi nombre es Andrés Castañeda, estudiante de Psicología Virtual 3, clase de Estadística. Profe, esta es el respaldo de la actividad número 7, unidad 3, tema 2, relaciones entre parejas de datos. Bueno, profe, como usted sabe, pues ahí nos dieron dos tablitas. Entonces, para poder sacar la regresión y para poder hacer la gráfica, las dos tablitas nos vinieron con los números de empleados y cantidad de horas pagadas, con X sub I y con Y sub I. Hay que desarrollar la tabla para sacar X por Y, X por X y Y por Y, que es lo que pide la fórmula, ¿no es cierto? Hay que sacar datos para A, datos para B y datos para C, que esos datos son los que nos van a dar con esta fórmula de regresión, nos van a dar el resultado de la correlación que existe, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, lo primero que hice fue sumar los datos sub I y bueno, sí. Y para después empezar a despejar los valores que indican la fórmula para el coeficiente de correlación, en donde la n es la muestra. En este momento, en este caso, la muestra serían 14 datos. De X sub I, el número de empleados, y Y sub I, la cantidad de horas pagadas. A partir de los datos X sub I y Y sub I, hallamos los datos X por Y, X por X y Y por Y. Bueno, inicialmente, este numerador va a salir de la multiplicación del número de datos y la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, que serían estos de acá. De acá ya sacamos este resultado, que es el numerador, que sería el dato número A. O sea, sería para A, en este caso. Para B, que este es el resultado, hacemos esto, sacamos el número de datos, la sumatoria al cuadrado, de X por X, sumatoria final de X, pero al cuadrado, que sería la sumatoria de X, pero al cuadrado, B sin raíz, y ya B con raíz, que sería el resultado para B. Eso en el caso de X. Ya en el caso de Y, se haría el mismo procedimiento que el de arriba, ¿cierto? Bueno, ya después de eso, lo que se hizo fue, para sacar esta gráfica, se seleccionaron estos números de empleados y cantidad de horas pagadas, y se le dio insertar gráfica, y este fue el resultado que nos dio. El número de empleados sería este, y este sería las horas pagadas. Bueno, para la correlación, la regresión, en esta primera tabla o de esta primera gráfica, ya vemos que nos dio menos 0.96. Con la tablita que usted nos proporcionó, menos 0.96 es casi menos 1. Casi que llega, o sea que es una correlación grande, perfecta y negativa. ¿Por qué negativa? Porque va en orden descendente, de izquierda a derecha, en nombre descendente. Lo mismo, este mismo procedimiento se hizo con la tabla número 2, pero aquí la correlación nos dio 0.90 positiva, que aquí la vemos hacia el otro lado, ascendente de izquierda a derecha. Listo. Según la tabla de valores que anteriormente mencionada, es una correlación muy alta, ya que está en el rango de 0.90, mayor o igual R, mayor que 1, mayor a 1, listo. Bueno, eso hasta ese punto sería como cómo se sacaron los datos y cómo se hicieron las gráficas. Para el segundo punto, perdón, bueno, la primera, ya sabemos cuál es el punto, entonces demuestra el primer punto, que al final dice demuestra la veracidad o falsidad de esta afirmación mediante un análisis de regresión. No me voy a extender para leer todo eso. La interpretación es que de acuerdo a la gráfica 1, se evidencia una pendiente negativa, lo que significa que a más número de empleados, menos horas pagadas por empleado. Por ejemplo, para 5
Para 5 empleados se tiene aproximadamente 23 horas pagadas, mientras que para 15 empleados serían 11 horas. Donde hay menos horas pagas. Bueno, profe, que me perdí, disculpa. Esta forma se demuestra o sea, de esta forma se demuestra la veracidad de la información del enunciado que decía que entre más empleados hay menos horas pagas. Ese es el resultado de la gráfica, la interpretación. Segundo punto, la compañía cuyas manos cae este estudio tiene 25 empleados en este momento, a quienes paga 15 horas semanales. Entonces, ¿considera usted que esta empresa hace buen uso del talento humano tomando como base la tendencia del estudio? Respuesta, considero que la empresa no hace buen uso de su talento humano, ya que para pagar 15 horas semanales correspondería aproximadamente a 2 empleados. Para esto, estos datos salieron de acá de esta tabla, ¿listo? No los voy a explicar muy bien para no volver muy extenso. Esa fue la interpretación que hice de ese gráfico. B, ¿cuántas horas debería ocupar esta empresa o debería ocupar esta empresa a sus empleados para considerarse una empresa normal? Respuesta, considerarse una empresa normal, para considerarse una empresa normal, esta debe pagar 15 horas para 2 empleados. Esto es según la gráfica. C, esta empresa paga demasiado a sus empleados o les paga muy pocos. Tenga en cuenta el mercado laboral que se refleja en la tabla. R, la respuesta, sí está pagando demasiado porque de acuerdo con la gráfica 1, para 25 empleados no se tendrían horas disponibles para pagar. El punto número 3. Se desea establecer si existe una correlación entre el número de empleados que existen en las empresas y la producción mensual que se lleva a venta. Algunos gerentes especulan que el número de empleados no tiene mayor incidencia en la productividad, dado que el gremio está altamente tecnificado y la mano de obra manual no es necesaria. Otros dicen que los avances tecnológicos del ramo aún no se han desarrollado completamente, por lo que la productividad está fuertemente asociada a la cantidad de empleados. Use un análisis de regresión para establecer quién tiene la razón en este caso. Profe, según en el gráfico 2, existe una correlación entre el número de empleados de una empresa y su producción mensual. Puede verificarse que la correlación tiene un rango igual a 0.91, lo que representa una correlación positiva perfecta. En conclusión, de acuerdo al análisis de regresión, la productividad está fuertemente asociada con la cantidad de empleados. Listo, profe, esa pequeña explicación del trabajo realizado. Muchas gracias.